Muy buenas de nuevo. Seguimos con la segunda parte de la clase sobre las 12 tribus y las letras elementales. Y vamos a pasar a ver un poco la letra en sí misma de Qov, que en este caso la vamos a ver dentro de los senderos como elemental. Y como sabéis, depende de dónde la veamos. Si la vemos también desplegada en los tres mundos, la vamos a encontrar en el mundo de Asia, en la sefirá de Netzach, donde hace un triángulo con Resh, Shin y Tav. Em, el triángulo es con Netzach, Hod y Yesod, y es muy interesante. Después comentará algo Juan Carlos sobre esta relación que es muy, muy importante también para el trabajo de corrección. Es en la Shin donde de alguna manera tenemos que no dejar pasar más. Es ahí todo el trabajo que se sitúa en Yesod. Eso luego lo comentará un poquito Juan Carlos, y de momento yo sigo con la Kof, en este caso en el sendero de Binah Gesed, como letra elemental en este caso. Bien, aquí tenéis la Kof, que Juan Carlos comentó, creo que lo comenta, pero si no, comentar que si os fijáis en la letra, la parte de arriba de la Kof es exactamente la misma que la Lamed, y en el caso de la Lamed, la patita de la Kof mira hacia arriba, va hacia arriba como una llama, y en la Kof va hacia abajo, además de que está también partida, ¿no? Bien, la letra Kof es la primera fuente de las Klipot. Con la Kof, el poder de las Klipot comienza a parecerse al Adán de Bría, obteniendo la fuerza para parecerse al hombre de la santidad de Bría. El hombre de Bría está formado por la buena luz, a través de la línea media que desciende desde Achilut. Por tanto, el ser humano se construye a partir de las fuerzas sagradas en Bría. Esa es la construcción sagrada del hombre en Bría, Serampín y Malhut, de los poderes sagrados. Y por otro lado, es imitado por ese hombre, Serampín y Malhut, de fuerzas impuras. Como sabéis, Kof significa mono, que estaría relacionado con esta imitación, que el mono es capaz de imitar a un ser humano, pero no es un ser humano. Aquí me gustaría poneros un poco la pronunciación, porque si habéis visto en el Sefer, el mundo está construido con tres sefarim, y uno de ellos es la pronunciación, el sifur. Ko, ko, ko. Desde la kof de su pequeña pierna, la patita que baja hacia abajo y que sobrepasa todas las letras tienen un tope, todas coinciden en la línea, y la kof sobrepasa esa línea. Es la primera fuente de Klipot. Se baja un poquito, y eso es normal. Con esto se forma el parchuf de las fuerzas impuras. Desde Briá tenemos a la derecha el sistema de fuerzas puras y a la izquierda el sistema de fuerzas impuras. No pienses que la izquierda es un lado malo, es solo una especie de rugosidad de la luz para no deslumbrar a las fuerzas desde abajo, como esa cáscara que protege la naranja o la manzana para que no se pudra. Primero debemos cubrirla con un caparazón, una cáscara, para que no se pudra. Cuando tengamos más poder, vamos a través de este caparazón. Lo que es cáscara para un superior, el inferior hará un birur, una selección. Esto es como cuando hay un banquete en la mesa del rey y lo que sobra se selecciona y es lo que el personal puede comer. Lo que es algo malo o de baja calidad para un superior, para un inferior es un manjar. Y como un mono frente al hombre, a la derecha está el ser humano y a la izquierda es como un ser humano, pero está formado por fuerzas inmundas. Ese es el secreto del principio de la corona. Uno opuesto al otro los creó el Creador. ¿Por qué está hecho esto así? De esta manera tenemos libre albedrío para que el hombre pueda elegir hacer distinciones en términos de fuerza.
es decir, trabajar en uno mismo y poder superarnos. Es una gran misericordia lo que el Creador nos ha dado. Parece que estamos sufriendo y por supuesto, claro que sufrimos, pero es un sufrimiento que no vale nada en términos de lo que obtenemos cuando nos superamos a nosotros mismos. La segunda fuente es Sitra Ajra, fuerza impura que proviene de causar daño a los inferiores, a los hombres. La segunda fuente es lo que causa el hombre, porque atrae la luz de arriba hacia sí mismo de una manera incorrecta, desde la derecha o desde la izquierda, no desde la línea media. Por eso la Sitra Ajra tiene ese poder. Lo que está permitido es un poco de Katnut, 6 sefirot de Serampín, el lado masculino de la fuerza impura, y Nukva. El hombre está hecho para que pueda manejar las fuerzas. Si el hombre se comporta bien, él podría atravesar el parchuf de fuerzas impuras. El problema es que el hombre atrae más de lo que puede manejar. El hombre mismo es el que da fuerza a ese parchuf de fuerzas inmundas, atrayendo hacia sí la miseria. Y debido a las malas acciones de los hombres, sacan la luz de santidad hacia abajo, hacia las clipot, por debajo del parsá, en Briá y en nuestro mundo. El hombre hace eso. Al atraer el mal, obtiene luces para las clipot. Si hay una solicitud de abajo, se da desde arriba. Por eso, si una persona quiere el bien, se le da el bien. Quien viene a purificarse, obtiene ayuda. Y quien viene a contaminarse, también obtiene ayuda. ¿Por qué? Libre albedrío. No hay violencia en lo espiritual. Si un hombre quiere contaminarse a sí mismo, hace el man hacia arriba. Desde arriba es así. Si hay un man, oración, Binah y Jochma tendrán que conceder lo que los hijos quieran. La luz de arriba llega a los deseos, a los kelim, a las vasijas que la han pedido. Ya sabéis que deseos es kelim y vasijas. El deseo es la carencia y la vasija que necesita llenarse de luz. Los inferiores sacan a la luz sus deseos, en forma de pensamientos impuros, sus intenciones, y eso hace que las fortalezas de sus clipot sean más fuertes y cada vez se vuelvan más poderosas. El primer daño desde la segunda fuente de atraer la luz a las clipot fue causado por Adán, el primer hombre, por el pecado del árbol del conocimiento, porque Adán llevó la luz hacia abajo hacia las clipot. El creador creó estas dos fuerzas. Él también creó esa fuerza impura, la Sitra Ajra, que debe tener la ración mínima a través de la Koh. Eso es lo que el creador ha creado y está bien. El ser humano tenía suficiente fuerza dentro de sí mismo para elevarse a través de este sistema por su propia elección del bien. El problema vino por el pecado de Adán, que derribó las fuerzas de la santidad y fortaleció las fuerzas impuras, y así el hombre perdió la autorregulación. Adán fue creado como un autorregulador. Si hacía el bien, ni siquiera necesitaba la Torá. La Torá era inherente a la creación, pero no la necesitaba, porque solo tenía que hacerlo bien y entonces estaba bien. Pero lo destruyó, y así le siguieron otras generaciones, destruyendo más y más. Las fuerzas impuras aumentaron mucho por el mal uso de la luz. El primer daño que se hizo fue el daño del árbol del conocimiento. Entonces vemos que a través de la patita de la Kof, la santidad, la luz de santidad se irradia al poder impuro un poco, porque es necesario para garantizar la existencia. Esta luz se le da a la Sitra Agra para hacer que la vida burbujee un poco. El poder inmundo que tenemos que apreciar un poco. ¿Por qué? Porque allí todavía hay chispas de santidad que aún no hemos corregido. Está dado desde arriba, tal como lo hemos visto desde esa pierna de la Kof, una pequeña luz para las fuerzas sucias para que continúen existiendo. Fuerzas inmundas es cuando hay una carencia. Solo puede sobrevivir por la gracia de un poco de luz, necesaria mientras siga necesitándose para castigar a los malhechores y extraer la chispa de luz, de conciencia y el aprendizaje. No podemos salvarnos sin el otro. Recuerda esto muy bien. No podemos salvarnos si no
salvamos a otros. Bueno, hemos pasado un poco por el desarrollo de las fuerzas impuras para saber qué son las fuerzas inmundas y comprender mejor la letra Qaf y su papel en el sistema creativo. Y podemos ver que una pequeña cantidad de fuerzas sucias que vemos en la creación del mundo está bien, de derecha a izquierda. En el lado derecho se construyó Achilut, Briah, Yeshira y Asia, y todos son sagrados, y se le dio un poco de la Qaf a la izquierda para mantener el sistema operativo del bien y del mal, la recompensa y el castigo, para que hubiera retroalimentación entre Serampín y el creador. El creador es Serampín de Achilut y los inferiores. Por eso no hay nada malo con las fuerzas impuras, solo está mal cuando hacemos lo mismo que hizo Adán, cuando bajamos la luz de Jochma. Si no lo hacemos, si usamos las fuerzas impuras y solo le damos la pierna de la Qaf, entonces lo hacemos bien. Bien, el sendero que va de Binah a Gesed. Es la letra elemental número 12 y es el sendero, Dios dijo, mirad lo que os he dado. Aquí podéis ver el pictograma del paleo hebreo de la letra Qaf. Su símbolo es como el sol bajando en el horizonte, cuando se pone el sol al atardecer. Y como veis, de nuevo hay una partición en el medio donde hay una parte que va hacia abajo y otra está hacia arriba. Fabre de Olivet comenta que este carácter pertenece como consonante a la clase gutural. Casi todas las palabras que tienen esta consonante en la mayoría de idiomas designan la fuerza y la violencia. La gematria 186 y el valor numérico es 100. Simboliza la nuca, detrás de lo que tenemos como por detrás, el sol en el horizonte, arma cortante, instrumento de defensa humana, fuerza y violencia, como signo eminentemente comprensivo, astringente, cortante, imagen de la forma aglutinante o represiva, de la existencia material mecánica, dando el medio a las formas. La gematria de Qaf, mono, que ya lo conocemos, también piedra de tropiezo, autopoiesis, un lugar, salvador del mundo, dogmático, denuncia, se volvió violento, el espectador, cerraduras, estar enojado, cerrar con llave, volar, asqueroso, esfuerzo, evacuado, pasajero, sobreviviente, salvado, hostil, sombrío y vergüenza. Son todas estas palabras que tienen la misma gematria. La gematria de Yosef es 156 y están las siguientes palabras: compensar, optimista, tienda de reunión, albergue, gemido, soy el rey, la cita, la pobreza, la tormenta, sabios, soñar, viajará, universo, enojado, caer, suertudo, millones, conjurar, escapar, bloqueado, cierto, probado, ladrones, golpe, suicidio, final, posibilidades, oculto, fantasía, cómico, existencia, estafa y celos. Fijaos que muchas de estas palabras están contenidas en un poco de todo lo que hemos ido viendo que están relacionadas. Purim tiene una gematria de 336 y también tiene todas estas palabras: agresivo, poderoso, fuerte, solicitud, una ilusión, el latigazo, agonía, agacharse, cronología, negar, castración, tormentoso, potencial, cuello, rabí Jaim Vital, burlado, asociación, ocurrencia, borracho, la voz interior y burlado. Y bueno, aquí también podéis ver, ¿no? Por ejemplo, cómo agacharse, que está dentro de la historia de Purim, cuando se le quiere obligar a Mordejai, ¿no?, a agacharse cuando pasa a Amán con el ídolo colgado al cuello, que también está ahí como cuello, y toda la agresividad, ¿no?, el poderío y la fuerza que también está constantemente en la historia, ¿no?
y también borracho, ¿sí? Para que veáis la relación que tiene la gematria. Y por último, la gematria de Onis, que es Shin, Hei, Mem, y que aquí está la palabra contenida Shakai, no lo pronuncio con D para no pronunciarlo, para no pronunciar el nombre. Shakai correspondería a la Shin, que está en este triángulo que luego hablará un poquito Juan Carlos, de la Kof, la Shin y la Reish, que son Netzah, Hod y Yesod en el mundo de Asia. Shakai, su hermano, adrenalina, anestesia, otros dioses, Artemisa, fuego ardiente, en el corazón de un hombre, en mal estado, rehenes, deshonrado, el egipcio, el celoso, gran éxito, el premio, el nombre, larga vida, furia, carnívoros, naufragios, veneno, adorar, Moisés, mirra e incienso, falleció agradable, fértil, cuna, descansa, frente, promesa, herradura, álamo, desorden, perseguidores y placenta. Bueno, aquí dos nombres llaman especialmente la atención, que es Moshe, Moisés, y Shakai. Moisés, que nace bajo el mes de Adar, que vuelve a repetirse aquí la consonancia que tiene, la letra también, y en este caso la relación con Shakai, que estaría esta Kof junto con la Resh y la Shin tienen una relación muy estrecha en la corrección y en el no dejar pasar más de la luz hacia abajo, hacia la Tav. Esto es muy importante también. Bien, ahora voy a dar paso a los audios que van con alguna diapositiva para que podáis un poco también ver lo que va hablando Juan Carlos y él va a comentar un poco también más de Gematria y otros aspectos muy interesantes de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto. Gracias. Bueno, voy a aportar un poco respecto a lo que es la gematría de las diferentes palabras que fuimos viendo. Primero, respecto a la letra Kof en particular, que tiene gematría 186. No aparecieron otras palabras, salvo la palabra mono, que tiene las mismas letras y que nos muestra ambas características, esa dualidad que existe en Kof como en todas las letras, salvo las letras santas, la Aleph y la Bet, que van a crear el mundo. Esta letra que tiene esa capacidad de alimentar correctamente a Sitra Achra en Erdakik, pero también tiene esa forma de llegar a generar clipot cuando estamos en los aspectos animales, en nosotros mismos, cuando vamos hacia ese deseo de recibir desde lo que es la palabra mono, que también esta letra significa esa palabra, en esa misma gematría. O sea, están ambas fuerzas, una fuerza santa para alimentar correctamente las clipot y una fuerza que si por nuestra libre intención, por nuestro libre albedrío vamos al deseo de recibir y nos dejamos llevar por esos hábitos más animales, más instintivos, vamos a estar cayendo en Sitra Achra. Respecto a la gematría de orden de la palabra Kof, vemos que tiene un valor 42. Es el lugar donde se manifiesta esta fuerza y sabemos que esta letra corresponde a Yosef y Yosef está en este sitio donde se genera todo el recorrido para construir la estructura espiritual, y el valor 42 es el relleno en la cabeza de las tres formas del nombre santo en Keter, Josma y Binah. En Keter, que es 4, en Josma, que es 10, y en Binah, que es 28, en el nivel puro, en el primer nivel de relleno, en el segundo nivel de relleno, y la suma de los tres, que son esas luces que están en la cabeza, tienen un valor 42, y nos llegamos a conectar con esas luces en la cabeza a través de Yesod, porque desde allí se llega hasta lo más alto. Ya lo vimos, o lo comentó Lourdes, que
que llegaba a conectar con Josma mismo, desde donde llega esa sabiduría para poder conectar correctamente con esa luz. También en lo que es la gematría de orden Advash, vemos que corresponde a la gematría de orden de retorno en lo que es Gesed, y vimos que la letra Kof está en el camino de Binah y Gesed, de cómo conectar desde el cuerpo hasta lo que es esa madre que es quien nos conecta a la cabeza. También de Isha, o sea de mujer, de cómo trascender ese deseo de recibir, y también de la palabra Mate, que es callado, que tiene esa misma gematría de orden Advash, ese callado que está mucho, que se vio recién, que tiene que ver con lo que es la letra Lamed, y el vínculo que existe entre Lamed y Kof, en cuanto a que ambas letras tienen el mismo cuerpo, pero una conecta hacia Binah y la otra conecta hacia la parte baja, hacia lo que es nuestro ego. Y entre ambas existe todo ese camino completo entre lo superior y lo inferior para que se conecte correctamente. Y en el árbol vemos que la Kof está arriba y la Lamed está abajo, pero a nivel de Sefirot vemos que la Kof está abajo alimentando las Klipot y la Lamed arriba en Binah, y ambas se complementan y ambas trabajan juntas, y ambas son los hijos de Raquel, los hijos de esa mujer amada por Jacob, que en ese transcurso que llegan al final de todas sus 12 hijos, como quien dice, tienen esa doble función, esa complemento entre uno y otro para poder trascender lo que es ese deseo de recibir que está en Rachel misma. Mirando también lo que es la gematría de las otras palabras que vimos, la gematría de Onix, que está en el valor 345, que son las letras de Hashem, también las letras de Moshe, que fue mencionado también en el texto, y está esa capacidad allí de dirigir a todo ese pueblo, de conectarnos con Hashem mismo desde Yesod, para construir toda la estructura espiritual. Y mirando a Yosef mismo, que es esta sefirá de Yesod, tiene una gematría directa de 156, que este 156 es el mismo valor que Sion, este lugar santo, al cual podemos acceder cuando trabajamos correctamente en Yesod. Y la gematría de orden Advash de Yosef es 44, y 44 es el valor de nuestra sangre, es el valor de Dam, ese alimento para nuestro cuerpo correcto, para que tenga vida, esa sangre que recorre todo nuestro cuerpo físico llevándole oxígeno para que pueda existir correctamente. Esa es el lugar donde se manifiesta esta alimentación correcta de las Klipot, porque cuando uno no trabaja correctamente en esta alimentación sobre nuestro ego y excede esta alimentación cayendo en nuestros instintos animales, va a terminar contaminando la sangre, va a terminar generando enfermedades, y cuando lo hace correctamente va a ser una oxigenación y va a ser un vínculo de vida hacia el cuerpo, y se va a manifestar con esa vida. Y lo mismo que es la misma gematría, la gematría de sangre, ese valor 44, que es donde se manifiesta Yosef, en Mad, en lo que es la luz, esas aguas masculinas que llegan desde arriba para poder nutrir a la persona correctamente. Un poco por allí lo que quería comentar acerca de lo que son las diferentes gematrías que aparecían en el texto. El otro comentario que quería aportar respecto a lo que es el camino de las letras es cuando llegan la Kuf y la Resh. Ellas llegan inmediatamente después de Shin. Ellas vienen juntas, son Netzach y Hod, son nuestras dos piernas las que hacen que caminemos correctamente, porque tenemos que caminar en ellas, tenemos que ir hacia ese deseo de recibir, y en cada aspecto de ese deseo tenemos que lograr hacer el man correspondiente. Ambas son necesarias, ambas deben
conectar con ese deseo, pero en forma correcta, aplicando el man en cada una de ellas. Cuando eso no ocurre, nos lleva a la destrucción de Yesod. En particular, en el párrafo se menciona la mentira, que es esa palabra que se forma cuando estas letras están vinculadas hacia el lado del ego. Dice, por lo tanto, quien quiera o desee para decir una mentira, tomará fundamento o base en lo verdadero al principio, al comienzo, y posteriormente se establecerá en la mentira. Esta palabra shaker comienza con la shin, que es la letra de la verdad, y luego viene la kuf, y luego viene la resh. La mentira siempre comienza con algo de verdad, y a continuación se establece ya deseos que son contrarios a lo que es completo, a lo que es ese dar puro del Creador, porque tiene intereses para sí mismo, y establecen algo que no es verdadero. Porque es la letra verdadera, la letra Shin, la letra de la verdad de los padres, los patriarcas, que los mantienen y están unidos en ella, como ya vimos esos 3 ramales que tiene la Shin, que se unen en Yesod, que es Yosef, se juntan, y allí es que confluyen todas las fuerzas, como confluyen todas las fuerzas de esos 12 tribus, de todo el resto de esos hijos de lo que es Jacob, van a confluir allí y van a existir todas esas penurias que pasa Yesod, porque ahí en Yesod, justamente en Yesod o en Yosef, es donde se existen todas esas luchas entre el deseo de dar y el deseo de recibir, y tienen que transitarse todas ellas para que la estructura pueda ser completa y se pueda llegar a lo más elevado. No existe otra manera. Las letras Kuf y Resh, que ya vimos son las fuentes para esas citragarras, son vistas o aparecen desde el lado o el aspecto malvado en ellas. Estamos viendo acá que en el párrafo las vemos desde el lado malo, también tienen su lado santo, pero en este caso para analizarlas, como quien dice, respecto a cómo contaminan a la Shin, respecto a la mentira, están como actuando desde el lado del ego. Y para pararse, existir o establecerse, la tomaron, la llevaron a ella, a Shin, al contenido en el interior, y poder estar en conexión a la vida. Esa palabra que se forma con la Kuf y la Resh, que es la palabra Ker, que es la palabra frío o muerte. Se puede cortar esa muerte cuando la Shin se pone al medio y se genera la palabra conexión que nos conecta a la vida. Porque ella, la Shin, vio esto y de esta forma se fue a la izquierda de él. Cuando vio que estas 2 letras las podían contaminar, ella eligió no crear el mundo porque tenía que emplear toda su fuerza para crear correctamente el masaj, que es lo que ella debe formar. Respecto a los comentarios que siempre vemos en las letras y en cuanto a Kuf, vemos que el aspecto del ego en Kuf tiene que ver con ese mono, con esa fuerza animal que está también implícita en la misma letra, ese mono que es ciego, o sordo, o mudo, pero que no ve la realidad como algo completo, sino que la ve en forma distorsionada, porque está cegado por ese deseo de recibir, está como sin capacidad para lograr conectar con el dar, que debería ser la fuerza que gobierna sobre todo lo que existe. En este caso a esta persona lo están gobernando algo que es contrario, que es egoísta, que tiene una intención para sí mismo. El man o nuestra oración es todas esas prácticas que uno lucha en su interior para cambiar estos hábitos animales, estos hábitos instintivos, y desde esos lugares hace el vínculo hasta la superior, porque ese es el momento para generar esas prácticas, para poder intentar movernos hacia arriba. Y el mal que vuelve, ya lo vimos, es en el dakik, es esta alimentación correcta para estas klipot, porque somos bendecidos con esa luz desde lo divino cuando nos ponemos en afinidad de condiciones con lo divino, cuando nuestra cualidad es igual, y ahí llega desde lo alto una forma para alimentar correctamente a nuestro ego sin pasarnos hacia el otro lado, porque cada vez que lo alimentamos de más o le prestamos demasiada atención, este ego nos va a atrapar y nos va a esclavizar. Entonces uno tiene que estar en esa capacidad de vislumbrar de que es un mono potencial, de luchar por conectarse desde allí hacia Hashem, y eso nos va a dar la forma de alimentar correctamente a estas klipot. Y cuando ellas están alimentadas correctamente, va a venir desde arriba la forma para
trabajarnos también, porque nos van a dejar en paz durante cada vez más tiempo. Ellas van a estar satisfechas con esa alimentación que le dimos y al mismo tiempo vamos a tener cada vez más tiempo para estar haciendo nuestro trabajo espiritual.